Información inmediata. Y en medio de la crisis energética, el presidente Daniel Noboa anunció que el gobierno asumirá el costo de las planillas de luz por 3 meses. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora hacemos contacto con el ingeniero Jorge Luis Hidalgo, experto energético, para hablar sobre los lineamientos para el ahorro de energía, además de estas medidas anunciadas recientemente por el gobierno. Jorge Luis, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Fausto. Es un gusto estar en Notimundo. Un abrazo a su valiosa audiencia y gracias por el espacio. Importante señalar algo de lo que habíamos escuchado ya en declaraciones del ministro de Gobierno en esta mañana y aparte la reacción por parte de las autoridades. El gobierno apunta a que no haya apagones, no obstante parece que este es un escenario bastante improbable, tal como están las cosas. Bueno, ojalá yo sea el equivocado y el gobierno tenga la razón. Los números hoy por hoy me dan a pensar que es inevitable los apagones, pero si pasa algo inesperado o algo que no lo tengo en el radar, evidentemente seré el primero en celebrarlo y en reconocer mi error, porque aquí de lo que se trata es de unir esfuerzos, de apoyar y de que evitemos apagones. El apagón es el peor de los mundos para la población, entonces nadie sensato puede celebrar, incluso así quisiera tener la razón, de que esto pase. Además, no hay que ser muy genio, digamos, para mirar los números y saber que estamos atravesando una exposición, al menos, del riesgo de apagones muy alta. Tenemos un déficit de 1080 megavatios y lo único que se avisora a corto plazo es una barcaza que todavía no se puede conectar de forma efectiva, por lo menos no en las esclusas donde tenía que conectarse, por 100 megavatios. Entonces nos falta todavía 92% del hueco que tenemos. Ahora, entre barcazas, generadores en tierra, calculan desde el gobierno, al menos se cubrirían 341 megavatios. De todas formas, el déficit sigue siendo alto. Por supuesto, pero es que además yo creo que alguna autoridad en algún momento le estaba apuntando a que Colombia nos venda full capacidad 450 megavatios. Entonces, si usted suma 350 con 450, está llegando más o menos a los 800, pero insisto, todavía tiene, incluso en ese escenario, 280 megavatios de déficit. Y eso esperanzados de que no haya ninguna incertidumbre con todas las termoeléctricas y que todas las hidroeléctricas más o menos funcionen a las capacidades actuales. Yo quiero mencionar, a veces el ecuatoriano tiende, o tendemos, porque obviamente yo también puedo caer en esto, a esperar soluciones mágicas. Pero tenemos que ser sensatos en saber la realidad energética del país y también saber la realidad de costos de esa energía en el país. Entonces, si uno analiza la realidad energética del país, uno se va a dar cuenta que este es un problema no de ahora, por eso no se lo puedo culpar a este gobierno, tampoco al ministro. Este es un problema estructural de décadas. No se ha resuelto de forma agresiva y de forma de largo plazo esta dificultad, porque el Ecuador no debe depender ni de apagones, pero tampoco de barcazas, y tampoco de Colombia, y tampoco de generación costosa. Entonces, no solo se debe evitar el apagón, sino lo que yo siempre hablo, que es el tras bastidores de evitar el apagón, que son los costos justamente enormemente altos a los que nos vemos abocados por esta crisis eléctrica. Ahora bien, aparte de los costos, que creo que es un tema que ha sido recurrente, ha sido incluso señalado a las autoridades del Ministerio de Energía, pero se han emitido estos lineamientos para el ahorro de energía. ¿Tendrá el efecto deseado, necesario respecto de este ahorro que se busca y eventualmente reducir el porcentaje, las horas de apagones, si es que así llegaran? No sé si le pase a usted, Fausto, pero a mí cuando me quedo sin dinero en la billetera voy y busco en todos mis ternos y todas las chompas a ver si tengo centavos y voy acumulándolos. Esto es lo que en cierta forma está tratando de hacer el gobierno.
y, digamos, es algo válido, ¿no es cierto? Que ahorremos energía, que busquemos eficiencias, que promovamos eficientemente el consumo energético, pero la brecha es muy grande. Entonces, finalmente, si se hiciera, digamos, este tema de eficiencia energética y tuviera un éxito rotundo, estamos hablando de unos 40, 50 megavatios, que de por sí ya es algo enorme, es algo muy bueno, pero con un déficit de 1080. Entonces, no vemos en el corto plazo, como le digo, a lo mejor hay algo que no lo estamos analizando, no lo vemos, al menos, o no estamos informados, o yo estoy mal informado, pero si hay un déficit de 1080 megavatios y lo único próximo, que ni siquiera va a ser tan próximo, es la barcaza, son 100 megavatios, nos faltan 920 megavatios más. Mire usted, por ejemplo, la barcaza debería estar en las esclusas y lamentablemente va a ir a el ex muelle de Ecuagrán, me parece que se llama. La pregunta que yo les hacía a los especialistas, que no lo soy, en temas marítimos y todo esto, les decía, bueno, si ya se puede conectar y ya se puede hacer pruebas en Ecuagrán, dejémosla ahí, pues, para que opere ya de inmediato y pueda generar los 100 megavatios. Y lo que me supieron contestar es que la transmisión de Ecuagrán, la ex Ecuagrán, es absolutamente paupérrima, en muy mal estado y débil. Entonces eso quiere decir que la barcaza, mientras esté 90 días ahí, va a sufrir unas intermitencias bastante fuertes. Y lo segundo es que no está diseñada para recibir una logística tan agresiva que se necesita para colocar este fuel oil, porque son cantidades importantes de fuel oil. Entonces eso quiere decir que además tenemos otros costos dentro de la barcaza, hasta esperar 90 días. ¿Cuántos son 90 días? Son 3 meses. Entonces estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre. Probablemente a mediados de diciembre ya pueda anclarse con estos anclajes que están proyectando en las esclusas. Entonces, ni siquiera la barcaza hoy por hoy nos puede garantizar una provisión de energía de tan buena calidad que necesitamos en estos momentos, o al menos con la certidumbre, la certeza que requerimos. Entonces, al final del día, Colombia nos está restringiendo. Estamos con un 70% de caídas de embalses. Ha bajado 20 metros el caudal de los embalses. Todavía nos quedan unos 25, póngale 30 metros. Eso quiere decir que a 1 metro por día, que más o menos está cayendo los embalses, tenemos más o menos 25, 30 días, y a partir de ahí ya no hay nada más que hacer. Ahora bien, hay apagón sin control. Por eso es que yo, con esto termino, querido Fausto, por eso es que yo propongo, es solo una propuesta de un ciudadano, que empecemos con los racionamientos de forma ordenada, de forma previsible, que obviamente le va a afectar a la ciudadanía, pero si es previsible, en cierta forma, le protege más a la ciudadanía que cuando se acaben los embalses. Ahora bien, hay un tema que no me hace sentido desde la lógica, no sé si desde la parte técnica podría tener algún tipo de sentido. Cuando en el sector eléctrico se ha demandado, y es evidente que la crisis por la que atravesamos es por falta de mantenimiento, por falta de, ya lo ha dicho el propio Contralor General del Estado, hay acciones que no se han tomado, hay parte, incluso si es que lo llamamos de esta forma, ineficiencia, negligencia por parte de autoridades anteriores que no han hecho trabajos que debieron hacerse para poder poner en marcha al parque termoeléctrico. Por ejemplo, cuando se requiere mayor inversión, el gobierno anuncia que asumirá el costo de 3 planillas. Se requiere dinero y se regala dinero. ¿Le hace sentido? Yo no tengo una explicación técnica, pero probablemente los especialistas en temas políticos electorales puedan dar una mejor respuesta ante esto, pero técnicamente, evidentemente, no tiene ninguna lógica, porque al final del día, si lo que se necesita son más recursos, porque además se puede especular mucho por qué no ha habido mayor mantenimiento, por qué no ha habido mayor generación, por qué están sobrecargadas las líneas de transmisión, por qué está sobrecargada la infraestructura de distribución. Al final del día, todos los caminos conducen a una sola respuesta,
necesitamos recursos. El sector eléctrico está quebrado y da la casualidad que está quebrado en un país quebrado, porque a veces no siempre se cumplen las mismas pero nos condiciones. damos el lujo de regalar. Quebrado en un país quebrado, pero ahorita se cumplen las dos condiciones. Entonces, yo insisto en que mientras regalemos la energía, este país no va a solucionar su deficiencia y su crisis eléctrica, y más bien vamos a acrecentar, a hacer más grande el desafío eléctrico. Mire usted lo que dijo el ministro. El ministro dice que vamos a pedir préstamo a multilaterales para levantar $1.000 millones para pagar la energía emergente. Por ejemplo, la Barcaza en 18 meses se paga los 140 millones, lo que fuera, y se va, y desaparece esa plata también. A Colombia le estamos pagando 280 millones, el año pasado 288 millones, y desapareció esa plata. Entonces, en ese sentido, no me suena lógico. Bueno, si por último quieren subsidiar a los más pobres, estoy de acuerdo. Los pobres sí merecen un subsidio. Ya tienen el subsidio de tarifa de dignidad. Pero esto no está bajo el contexto de un subsidio, no está bajo el contexto de una ayuda necesariamente social, mucho menos en estas condiciones y en la crisis por la que atraviesa el país. Bueno, pero de todas formas, digamos que hasta podemos debatir esto y todo, hasta podemos aceptar. Pero, ¿cuál es el pretexto para seguir manteniendo el subsidio a las grandes mineras, por ejemplo, Fausto? Cuando el ministro de Energía, el señor Goncalves, que yo creo que es un señor bien intencionado, un buen técnico, pero mal asesorado. ¿Por qué? Porque le dice al país en una entrevista que es que la electricidad, la generación eléctrica, cuesta solo 3 centavos el kilovatio hora. El país no calcula el costo de inversión, no calcula el costo financiero, porque Coca-Cola Sinclair tuvimos que pedir préstamo. No calcula ni siquiera el costo real de combustibles. Por ejemplo, tenemos el famoso diésel eléctrico, que tiene como 85% de subsidio. Pero es que alguien termina pagando ese subsidio, y ese alguien es el Estado. Pero vamos más allá, porque esto ya lo hemos conversado y creo que está claro para la ciudadanía. Hay un tema aún más preocupante. La Barcaza nos cuesta 16 centavos el kilovatio. La generación termoeléctrica con diésel importado real cuesta de 25 a 35 centavos el kilovatio hora. La generación... la importación de Colombia cuesta más. ¿Perdón? La importación de Colombia también cuesta más. Exacto, está con picos de 42 centavos y va a seguir subiendo. 42 centavos el kilovatio hora. Y la Termogas Machala, que tiene una infraestructura, digamos, toda la infraestructura de la línea de producción, está la plataforma offshore, el gasoducto, la línea de limpieza de gas y una termoeléctrica, que es la Termogas Machala, que tiene subutilizado 200 megavatios. Cuesta 8 centavos el kilovatio hora. ¿Sí? ¿Qué requiere esta termoeléctrica? Más gas. ¿Sabe qué pasó la semana pasada? El gerente de Petroecuador, no sé si a espaldas del ministro de Energía, pero el ministro de Energía ya anunció que se iba a contratar con una empresa para hacer workover y mantenimiento de pozos. Resulta que el gerente echó abajo ese proceso. No se entiende entonces cuál es la política energética. Hay muchas porque decisiones. Si usted tiene este comparativo, debería escoger lo más rápido y lo más barato. Hay muchas decisiones que están todavía a la espera de tomarse y lamentablemente la crisis no espera. La crisis se viene, esperamos, eso sí, ojalá no haya apagones, ojalá la versión del gobierno sea la real y este anuncio navideño en septiembre pues resulte técnicamente viable, este regalo de los 3 meses de planillas. Jorge Luis, nuevamente gracias por haber estado con nosotros, estaremos igual pendientes, veamos qué ocurre en las próximas semanas. Fausto, solo un tema para terminar. ¿Quiénes son los beneficiarios de que se eche nuevamente abajo el tema de Campo Amistad? Entonces eso la ciudadanía tiene que comprender, que aquí hay decisiones que parecerían que son ingenuas, pero tienen claros beneficiarios. Muchas gracias por su invitación, siempre es un gusto estar en su programa. Gracias nuevamente, ha sido Jorge Luis Hidalgo, experto energético, hablando sobre los lineamientos para el ahorro de energía, también sobre la crisis energética, que se advierten apagones, es uno de los temas que parecería inminente a pesar de la resistencia del gobierno en aceptar que esto podría darse, pero habrá que ver cuál es
son las soluciones que toman más adelante. De momento se trabaja en la operación y en el funcionamiento de la barcaza y de generadores en tierra que se ha dicho estarán operativos en noviembre. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando